La ley y el pecado, por Thomas Watson. La inhabilidad de guardar la ley moral. ¿Existe algún hombre capaz de guardar perfectamente los mandamientos de Dios? Ningún mero hombre, desde la caída, es capaz de guardar los mandamientos perfectamente en esta vida, sino que los viola directamente, en pensamiento, palabra y obra. Todos ofendemos muchas veces. Santiago 3:2. El hombre primitivo en su estado de inocencia fue dotado con la habilidad de guardar toda la ley moral. Tenía una mente recta, una voluntad santa y perfección de poder. Tenía la copia de la ley de Dios escrita en su corazón. Tan pronto como Dios ordenaba, él obedecía. Como la llave es adecuada para todas las protecciones en la cerradura, y las puede abrir, así Adán tenía un poder adecuado para todos los mandamientos de Dios, y podía obedecerlos. La obediencia de Adán se desarrollaba en paralelo con la ley moral, como una esfera bien hecha que va exactamente con el sol. El hombre en inocencia era como un órgano bien afinado. Él estaba dulcemente afinado a la voluntad de Dios. Fue adornado con santidad como los ángeles, pero no confirmado en santidad como los ángeles. Era santo, pero mutable. Cayó de su pureza, y nosotros con él. El pecado cortó la cerradura de la justicia original, donde nuestra fuerza estaba. Trajo una languidez y desfallecimiento en nuestras almas, y nos ha debilitado tanto que nunca recuperaremos nuestra plena fuerza hasta que vistamos la inmortalidad. Lo que ahora voy a demostrar es que no podemos ofrecer una obediencia perfecta a la ley moral. Primero, el caso de un hombre no regenerado es tal que no puede obedecer perfectamente todos los mandamientos de Dios. Sería lo mismo tocar las estrellas o abarcar el océano que ofrecer obediencia exacta a la ley. Una persona no regenerada no puede actuar espiritualmente, no puede orar en el Espíritu Santo, no puede vivir por la fe, no puede hacer el deber por amor al deber, y si no puede hacer el deber espiritualmente, mucho menos perfectamente. Ahora, que un hombre natural no puede ofrecer una obediencia perfecta a la ley moral, es evidente, primero, porque está espiritualmente muerto. Efesios 2:1. ¿Cómo puede, estando muerto, guardar los mandamientos de Dios perfectamente? Un hombre muerto no es apto para actuar. Un pecador tiene los síntomas de la muerte en él. No tiene conciencia del mal del pecado, de la santidad y veracidad de Dios. Por eso se le dice que no tiene sensibilidad. Efesios 4:19. No tiene fuerza. Romanos 5:6. ¿Qué fuerza tiene un hombre muerto? Un hombre natural no tiene fuerza para negarse a sí mismo o para resistir la tentación. Está muerto. ¿Y puede un hombre natural cumplir la ley moral? Segundo, un hombre natural no puede guardar perfectamente todos los mandamientos de Dios, porque nace en pecado y vive en pecado. Salmo 51:5. Bebe la iniquidad como agua. Job 15:16. Todo designio de sus pensamientos son malos, y solamente malos. Génesis 6:5. El menor pensamiento malo es una violación de la ley real, y si hay defecto, no puede haber perfección. Como un hombre natural no tiene poder para guardar la ley moral, así no tiene voluntad. No solo está muerto, sino peor que muerto. Un hombre muerto no puede hacer daño, pero hay una vida de resistencia contra Dios que acompaña a la muerte del pecado. Un hombre natural no solo no puede guardar la ley a través de la debilidad, sino que la viola a través de la voluntariedad. Ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incenso a la Reina del Cielo. Jeremías 44:16.
Segundo, como el no regenerado no puede guardar la ley moral perfectamente, así tampoco puede el regenerado. No hay ni un justo en la tierra que haga el bien y no peque. Mejor dicho, que no peque al hacer el bien. Eclesiastés 7:20. Existe aquello que es condenable en las mejores acciones de un hombre justo, si Dios lo pesase en la balanza de la justicia. ¡Ay! ¿Cómo son sus deberes mancillados! No puede orar sin distraerse, ni creer sin dudar. El querer está en mí, pero no el hacerlo. En el griego está, cómo hacerlo a fondo no está en mí. Romanos 7:18. Pablo, aunque un santo de primera magnitud, era mejor a querer que a hacerlo. María preguntó dónde habían puesto a Cristo, pues tenía voluntad de habérselo llevado, pero carecía de fuerza. Así el regenerado tiene una voluntad de obedecer la ley de Dios perfectamente, pero carecen de fuerza. Su obediencia es débil y enfermiza. El blanco al que tienen que disparar es perfección de santidad, pero aunque tengan una buena puntería, aunque hagan lo que puedan, no llegan al blanco. El bien que quiero no lo hago. Romanos 7:19. Un cristiano, mientras sirve a Dios, como un barquero que maneja los remos y rema duro, es impedido, pues una ráfaga de viento lo lleva hacia atrás de nuevo. Así Pablo dice, el bien que quiero no lo hago, soy llevado de vuelta por la tentación. Ahora, si hay algún fallo en la obediencia de un hombre, no puede ser un observador perfecto de la ley de Dios. La obediencia de la Virgen María no fue perfecta. Ella necesitaba de la sangre de Cristo para limpiar sus lágrimas. Aarón debía hacer expiación por el altar, para mostrar que la ofrenda más santa tenía corrupción en ella, y necesitaba que fuese hecho expiación por ella. Éxodo 29:37. Si un hombre no tiene poder para guardar toda la ley moral, ¿por qué Dios lo requiere de él? ¿Es esto justicia? Aunque un hombre haya perdido su poder de obedecer, Dios no ha perdido su derecho de ordenar. Si un dueño le confía a un siervo dinero para invertirlo, y el siervo se lo gasta de manera disoluta, ¿no puede el dueño exigirlo justamente? Dios nos dio poder para guardar la ley moral, que por jugar con el pecado lo perdimos. Pero, ¿no puede Dios aún requerir obediencia perfecta, o, en caso de incumplimiento, castigarnos justamente? ¿Por qué Dios permite tal inhabilidad en el hombre para guardar la ley? Él lo hace primero para humillarnos. El hombre es una criatura que se exalta a sí mismo, y si tiene algo de valor, está listo para hincharse. Pero cuando llega a ver sus deficiencias y fracasos, y cómo carece de la santidad y perfección que la ley de Dios requiere, derriba la cresta de su orgullo y la echa al polvo. Llora por su inhabilidad, se ruboriza por sus manchas leprosas. Dice junto con Job, me aborrezco en el polvo y cenizas. Segundo, Dios deja que tengamos esta inhabilidad para que recurramos a Cristo para obtener perdón por nuestros defectos y para salpicar nuestros mejores deberes con su sangre. Cuando un hombre ve que debe una obediencia perfecta a la ley, pero no tiene con qué pagar, eso le hace huir a Cristo para ser su amigo y responder por él todas las demandas de la ley y ponerlo en libertad en el tribunal de justicia. Primer uso. Aquí es un asunto de humillación por nuestra caída en Adán. En el estado de inocencia éramos perfectamente santos, nuestras mentes eran coronadas con conocimiento, y nuestras voluntades, como una reina, balanceaba el cetro de la libertad. Pero ahora podemos decir que la corona se ha caído de nuestra cabeza. Lamentaciones 5:16. Hemos perdido ese poder que era inherente en nosotros.
Cuando miramos hacia atrás a nuestra gloria primitiva, cuando brillábamos como ángeles terrenales, podemos tomar las palabras de Job: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Capítulo 29, 2. Si fuera como al principio, cuando no existía mancha en nuestra naturaleza virgen, cuando había una armonía perfecta entre la ley de Dios y la voluntad del hombre. Pero ay, cómo la escena está alterada. Nuestra fuerza se fue de nosotros, pisamos torcidamente a cada paso, nos quedamos por debajo de cada precepto. Nuestra pequeñez no alcanzará la sublimidad de la ley de Dios. Fallamos en nuestra obediencia, y mientras fallemos perdemos. Esto nos debería ponernos de luto profundo y llenarnos de tristeza en todas nuestras almas. Segundo uso, de confutación. Primero, confuta a los arminianos, que vocean de que tienen una voluntad para salvarse a sí mismos. Pero por naturaleza, no solo nos falta fuerza, pero nos falta voluntad para hacer lo que es bueno. Romanos 5:6. La voluntad no solo está llena de debilidad, sino de obstinación. Israel no me quiso a mí. Salmo 81:11. La voluntad extiende una bandera de desafío contra Dios. Tales como los que hablan del poder soberano de la voluntad, se olvidan que es Dios quien obra en ti tanto el querer como el obrar. Filipenses 2:13. Si el poder está en la voluntad del hombre, entonces, ¿qué necesidad hay de Dios obrar en nosotros para querer? Si el aire puede iluminarse, ¿qué necesidad hay del sol brillar? Tales como los que hablan del poder de la naturaleza y sus habilidades para salvarse a sí mismos, desacreditan los méritos de Cristo. Puedo decir como en Gálatas 5:4, Cristo se ha vuelto nulo para ellos. Los que promueven el poder de sus voluntades en asuntos de salvación, sin la gracia medicinal de Cristo, se ponen absolutamente bajo la alianza de obras. Pregunto, ¿pueden guardar perfectamente la ley moral? Si existe solo el menor defecto en sus obediencias, están perdidos. Por un pensamiento pecaminoso, la ley de Dios los maldice y la justicia de Dios los condena. Están confundidos por sus orgullos, quienes dan voces del poder de la naturaleza, como si por sus propias habilidades inherentes montan una construcción para que llegue hasta el cielo. Segundo, confuta ese tipo de gente que alardea de perfección y quienes, según ese principio, pueden guardar todos los mandamientos de Dios perfectamente. Yo les pregunto si nunca han tenido un pensamiento vano en sus mentes. Si lo han tenido, entonces no son perfectos. La Virgen María no era perfecta. Aunque su vientre era puro, al ser cubierto por el Espíritu Santo, aún así su alma no era perfecta. Cristo tácitamente supone un fallo en ella. Lucas 2:49. ¿Y son ellos más perfectos que la Virgen bendita? Los que así se tienen por perfectos no necesitan confesar pecado. David confesó pecado y Pablo confesó pecado. Salmo 32:5, Romanos 7:25. Pero ellos no han ido más allá de David y Pablo. Ellos son perfectos, ellos nunca transgreden. Y donde no hay transgresión, ¿qué necesidad hay de confesar? De nuevo, si son perfectos, no necesitan pedir perdón. Pueden pagar a la justicia de Dios lo que deben. Por eso, ¿por qué orar perdónanos nuestras deudas? Oh, que el diablo sacuda a los hombres tan rápido dormidos, para hacerles soñar de perfección. Ellos suplican, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Filipenses 3:15. La perfección ahí significa sinceridad. Dios es el mejor capacitado para interpretar su propia palabra. Él llama a la sinceridad perfección. Varón perfecto y recto. Job 1:8. Pero, ¿quién es exactamente perfecto?
Un hombre lleno de enfermedades bien puede decir que está sano, como un hombre lleno de pecados, decir que es perfecto. Tercer uso, para animar a las personas regeneradas. Aunque falles en tu obediencia y no puedas guardar la ley moral exactamente, aún así no te desanimes. ¿Qué conforto puede ser dado a la persona regenerada bajo los fracasos e imperfecciones de su obediencia? Que un creyente no está bajo la alianza de obras, sino bajo la alianza de gracia. La alianza de obras requiere una obediencia perfecta, personal, perpetua. Pero en la alianza de gracia, Dios hará algunas rebajas. Aceptará menos que lo que requiere en la alianza de obras. Primero, en la alianza de obras Dios requería perfección de grados. En la alianza de gracia, Él acepta perfección de partes. Allá requería un obrar perfecto, aquí acepta fe sincera. En la alianza de obras Dios requería que viviésemos sin pecado. En la alianza de gracia acepta nuestro combate con el pecado. Segundo, aunque un cristiano no puede en su propia persona realizar todos los mandamientos de Dios, aún así Cristo, como su fiador, en su lugar, ha cumplido la ley por él. Y Dios acepta la obediencia de Cristo, la cual es perfecta, para satisfacer por esa obediencia que es imperfecta. Cristo, al haberse hecho maldición por creyentes, todas las maldiciones de la ley tienen sus aguijones arrancados. Tercero, aunque un cristiano no pueda guardar los mandamientos de Dios para la satisfacción, aún así puede para aprobación. ¿Cómo es eso? Primero, da su pleno asentimiento y consentimiento a la ley de Dios. La ley es santa y justa. Ahí había asentimiento en el juicio, Romanos 7:12. Consiento con la ley. Había consentimiento en la voluntad, Romanos 7:16. Segundo, un cristiano lamenta que no pueda guardar los mandamientos completamente. Cuando falla, llora. No se enfada con la ley porque es tan estricta, sino que se enfada consigo mismo porque es muy deficiente. Tercero, toma un dulce deleite complaciente en la ley. Me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Romanos 7:22. En el griego está, tengo placer en ella. Oh, cómo amo tu ley. Salmo 119:97. Aunque un cristiano no consiga guardar la ley de Dios, aún así ama su ley. Aunque no consiga servir a Dios perfectamente, aún así lo sirve de buena voluntad. Cuarto, es su deseo cordial andar en todos los mandamientos de Dios. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Salmos 119:5. Aunque su fuerza falle, aún así su pulso late. Quinto, él se esfuerza realmente en obedecer la ley de Dios perfectamente, y en lo que se queda corto, corre a la sangre de Cristo para suplir sus defectos. Este deseo cordial y verdadero esfuerzo, Dios estima como perfecta obediencia. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. 2 Corintios 8:12. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Cantares 2:14. Aunque las oraciones del justo estén mezcladas con pecado, aún así Dios ve que ellos quieren orar mejor. Él entresaca las malas hierbas de las flores, ve la fe y soporta los fallos. La obediencia de los santos, aunque carezca de perfección legal, aún así tienen sinceridad, y los méritos de Cristo mezclados hallan aceptación de gracia. Cuando el Señor ve esfuerzos por una obediencia perfecta, lo toma bien de nuestras manos, como un padre que recibe una carta de su hijo, aunque haya borrones en ella y fallos de ortografía, lo toma de buena gana. Oh, qué borrón hay en nuestras cosas santas, pero Dios se agrada en tomarlo todo de buena gana.
Él dice, es mi hijo y lo haría mejor si pudiera. Lo aceptaré.